Buenas tardes, estamos saliendo al aire nuevamente con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Estamos grabando hoy en este día, ya que por motivos de fuerza mayor no se pudo grabar el día de ayer, pero lo estamos haciendo hoy. Para empezar, quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Estamos haciendo el tema de la iglesia y del reino, que a la postre es una misma cosa, desde su establecimiento y permanecerá hasta la venida de nuestro Señor. Sin embargo, en el video número 1, en el 105, cometí un error, ¿no? Y hay que reconocerlo. Cuando el niño Jesús nació, Satanás siempre quiso tratar de liquidarle, ¿no? He dicho yo allí en ese video que fue Poncio Pilato y no fue Herodes, fue el rey Herodes. Cuando se presentaron los magos, dice que se asombró, quedaron atónitos Herodes y toda Jerusalén. Fueron los magos y se presentaron, y ahí fue cuando Herodes quiso matarle, ¿no?, al niño. Ahora, Poncio Pilato también, a su muerte, no nos olvidemos que él fue el quien firmó el decreto para que le crucificasen a nuestro Señor. Con esa aclaración y con las debidas disculpas, proseguimos el estudio de hoy en día, ¿no? Nos quedamos en el último video que hemos hablado muy ampliamente, podemos decir así, lo que es el reino y lo que es la iglesia, que son una misma cosa. Pero vamos a presentar una prueba más de ello, ¿no? Vamos a presentar una prueba más para estar plenamente convencidos, ¿no? Quiero también mandar un saludo, aprovechando la oportunidad, a un amiguito que recién nos hicimos amigos allá en Chile. Gracias a Dios, él también está recibiendo los videos. Entiendo que ojalá, no hemos conversado, los difunda también, ¿no? El reino o la iglesia establecida como tal, sea reino o iglesia, es predicada y será predicada hasta los tiempos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La predicación del reino, o como reino, se dio, vamos a debatir un poquito más, se dio en el tiempo de los apóstoles. Si no, vamos a ver en el libro de los Hechos 1:3, cuando nuestro Señor Jesucristo se les apareció a los discípulos por 40 días, ¿no? Y en el versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, fíjense, aún estando presente nuestro Señor Jesucristo, Él mismo es el quien les habla del reino de Dios a los apóstoles. Veamos más adelante, ya cuando la iglesia se empezó a expandir fuera de Jerusalén, Felipe en Samaria, él, por la persecución de Saulo de Tarso, ¿no?, la iglesia de Jerusalén, después de haber crecido grandemente, se expandió, para que se cumpliese lógicamente pues todo lo que el Señor había dicho acerca del reino o de la iglesia. Entonces vemos nosotros en el libro de los Hechos 8, capítulo 8, el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, aquí estamos demostrando que este reino fue predicado
en el tiempo o en la era apostólica, como muchos le conocen hoy en ese tiempo, le han denominado así, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? Veamos, por ejemplo, 14:22. 14:22 del mismo libro de los Hechos. 14:22. Dice, ya, la palabra de Dios nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. Entonces, nosotros, fíjense que hay personas, ¿no? Ahora está de moda prácticamente que son los últimos tiempos, que esto, que esto, otro. Ya vamos a ver cuándo empezaron esos últimos tiempos, ¿no? Pero aquí la rogativa de Pablo dice a que permaneciesen fieles en la fe, que era necesario que entrara al reino de Dios con muchas tribulaciones. Entonces, ahí está el grado de fe, el grado de amor a Dios, inclusive diría yo, ¿no? Y vamos a ver también, para ese entonces, si nosotros notamos bien, veamos una vez más, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que a través de muchas tribulaciones entremos. Este verbo, todo eso tenemos que contemplarnos cuando queremos hacer las cosas como Dios quiere o como Dios manda, sí. Entonces dice el verbo entrar, pero aquí dice entremos. Para ese tiempo estuvo en tiempo presente, entremos. Si ahorita yo me fuera a cualquier parte, digo, voy con alguien más, entremos a esta casa. Es tiempo presente, pero no para hoy, sino para aquel entonces. Entonces estamos viendo nosotros que está en tiempo presente para aquellos los que estuvieron en ese día, los que estuvieron en ese tiempo, más bien dicho, ¿no? Veamos 19, veamos una vez más qué es lo que nos dice la palabra de Dios, 19:8. Aquí el apóstol Pablo mismo dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, no creo yo equivocarme, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente ese reino de Dios que tanto anuncian los religiosos hoy en día, que está por venir, que bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y veamos en Hechos 28 o 20:25, ese texto es muy importante, ¿no? Hechos 20:25, cuando Pablo, un poquito antes de ir a Jerusalén, para que le cogiesen prisionero, podemos decir así, ¿no? Dice, y ahora, una vez más, tiempo presente para ese entonces, no para ahora. He aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, estamos demostrando con la palabra de Dios, como se dice, sin quitar ni aumentar absolutamente nada a la palabra. Nada, porque nada se debe de hacer de esa manera. Entonces, vamos a ver en Hechos, una vez más el apóstol Pablo mismo, Hechos, cuando ya llegó a Roma, sigue él predicando el reino de los cielos. El 28, versículo 23, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La predicación de Pablo siempre fue el centro nuestro Señor Jesucristo, pero aquí también nos habla del reino, persuadiéndoles. Y el versículo 31 dice, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, sería bueno preguntar, ¿se predicó o no se predicó el reino de Dios en tiempo de los apóstoles? Se predicó, pues estamos viendo. Sin embargo, vamos a ver un texto mucho más importante que los que ya hemos leído, ¿no? Que los que ya hemos leído, porque aquí interviene Dios del Padre mismo, juntamente con su Hijo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién, cuando dice el cual nos ha librado, a quién se refiere? Al Padre, pues, Dios al Padre, porque no puede decirse, hasta por gramaticalmente podemos decir, ¿no? Con toda claridad nos dice que el Padre es el que nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, con estos textos quedan hasta la saciedad demostrado que el reino, prácticamente reino e iglesia, es una sola institución. Ya. Conozcamos su inicio del reino, ¿no? Hay en el libro de los Hechos, los primeros versículos, creo que de esos primeros versículos dependió mucho de la predicación e inclusive de los apóstoles. Vamos viendo, ¿no? Vamos a leer algunos versículos aquí, ¿no? Primeramente, vamos a ver el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Notemos bien, ¿no? A los apóstoles que había escogido. Aquí es un diálogo, es una orden, un mandato, si es que se quiere decir, entre nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Nadie más. Aquí no nos indica que estén alguien más. Alguien dirá, no, es que había 120 más. No, aquí no nos dice nada de los 120. Los 120 nos hace mención mucho más adelante. Entonces, nosotros aquí estamos viendo. Vamos al versículo 3, dice, ¿no? A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que este versículo ya lo leímos. Pero estamos viendo en el orden, ¿no? Indubitables, ¿qué es? Que no se podía negar. ¿Por qué? Porque ese es del carácter, el concepto de indubitables, es convincentes, ¿no? Y si no, nosotros podemos ver en Primera de Corintios cómo fue que se mostró o se apareció el Señor. Primera de Corintios 15, el capítulo 15, los versículos 5 al 7. El versículo 5 dice, y se apareció a Cefas y después a los 12. Una preguntita, ¿quién es Cefas? Es Pedro, ¿verdad? Es Pedro. Ya. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí otra prueba más sobre el reino, ¿no? Unos estaban con vida, otros ya habían muerto. Pero estamos hablando justamente de la era apostólica. No estamos hablando de este tiempo. No.
no estamos hablando. El versículo 6, vamos a ver, ¿no? Dice, el versículo 6, después apareció a más de 500, este ya leímos, ya, y otros ya duermen. El 7, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el versículo 8, ¿no? Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, como a un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un feto, podríamos decir, que quizá no llega a nacer, o un feto que no vio la luz, no nació con vida, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo, además del versículo, veamos, dice, vosotros, el 5 es importantísimo que no le estamos dando, dice, porque Juan, fíjese, porque Juan bautizó, aquí está, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa del bautismo del Espíritu Santo tampoco es para todo el mundo. Volvemos a hacer hincapié en la gramática, si queremos decirla, ¿no? Así, ¿no? Vosotros seréis, dice, bautizados dentro de no mucho tiempo. ¿Cuántos días más tarde fueron? 10 días más tarde, con el establecimiento de la iglesia. Y esa promesa es exclusiva, es solamente para los apóstoles, solamente para los apóstoles. Y si no, nosotros podemos ver, Juan, por ejemplo, bueno, en honor al tiempo no iba a leer, pero es importante leerle, ¿no? Juan 1:33, Juan 1:33. Aquí el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? 1:33. Dice, y yo no le conocía. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el que me envió a bautizar con agua, el que me mandó a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza. Ya nuestro Señor Jesucristo ya no está pues aquí. 50 días después de su resurrección subió o ascendió al cielo. Bien, sigamos adelante, ¿no? Nos dice el 11, Hechos 11, 16 veamos, ¿no? Hechos 11, 16. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16. Aquí dice el apóstol Pedro seguramente, ¿no? A ver, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si no, nosotros podemos ver lo que nos dice en el Evangelio de Juan 14, 16. Allí vamos también a demostrar, ¿no? Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo nunca en vida de los apóstoles nunca les abandonó. Eso significa para siempre, pero exclusivamente para los apóstoles, no para todos. Bien, veamos una cita más, ¿no? Veamos, dice el versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos cosas.
Él les iba a enseñar todas las cosas que eran necesarias para la vida cristiana, para todos los tiempos, porque eso la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia. Y les dice, y que les iba a hacer acuerdo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo, ¿no? Y es importante, bien. Pero aquí hay otra de las cosas, ¿no? Esta promesa es condicionada. ¿Por qué decimos que es condicionada? Hoy en día muchos hablan del Espíritu Santo e inclusive le tienen, discúlpeme en el término, pero así al menos yo lo analizo, hasta le tienen como demandadero, porque el Espíritu Santo es para todo, aún hasta para cosas ilícitas. Bien, digo que esa promesa tenía una condición y seguirá teniendo hasta cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a juicio acá a la tierra. El versículo 15 de Juan mismo, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la condición. ¿Cuántos aman al Señor? Todo el mundo dirá que ama al Señor. La pregunta, ¿cuántos le obedecen? Ahí está la pregunta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa condición nosotros tenemos que cumplirla, debemos de cumplirla. Y si queremos ver en los versículos 23 y 24 de Juan 14 mismo, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí está la promesa. Pero aquí ya es una promesa abierta. Aquí no se refiere solo a los apóstoles. No. Respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no ama o el que no me ama no guarda mis palabras, no hace caso de los mandamientos del Señor. El Señor dice, por ejemplo, no hay que cobrar el diezmo, pero más amor al dinero antes que al Señor. ¿Y quién les hace cambiar eso? Yo creo que nadie, ¿no? Ya. ¿Y qué dice? El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo, digo yo, no? Me pregunto a veces, ¿cómo se irán a presentar en el día del juicio? ¿Cómo se irán a presentar con todas las cosas que han cambiado? Un texto más sobre esto, ¿no? Hechos 5:32. Aquí, por eso decían hace un momento, una promesa que permanecerá hasta la venida de nuestro Señor. Porque ya no es el amar a Dios, ya es para todo el mundo. Y aquí dice 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, que no piense el mundo religioso, aunque se llenan la boca, el Espíritu Santo, al fin, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿a quién les da el Espíritu Santo? Solamente a los que le obedecen. Entonces, ¿qué importancia que tiene el obedecer a nuestro Señor Jesucristo? Bien, avancemos un poquito más, ¿no? Aquí una pregunta, ¿no? Una pregunta. El apóstol Pablo, a mi modo de ver, a mi poco conocimiento en la palabra, pero para mí, como dice él mismo, yo he trabajado más que todos ellos.
¿Más que quién? Más que todos los apóstoles, ¿no? La pregunta es, ¿Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué decimos ahí? ¿Qué respondemos? ¿Cómo respondemos? Vamos a ver Hechos. La palabra de Dios nos dice que a pesar de haber hablado con el Señor, de haberse encontrado, de recibir el apóstol Pablo recibió directamente su enseñanza o las enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todo eso, él tuvo que ser bautizado en agua. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Dice, ahora, pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, con esto estamos demostrando pues que si Pablo en cierta manera superó a todos los apóstoles, no lo digo yo, dice la palabra, a pesar de que no fue bautizado con el Espíritu Santo, un bautismo común y corriente, un bautismo común y corriente. Y acabamos de demostrar eso, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir nosotros acá? El versículo 8 de Hechos decía, y recibiréis poder, ¿no? Veamos el versículo 1, 8, y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y esto se cumplió o no se cumplió? ¿Cuál fue el poder? Primerito, el poder de hablar en lenguas, el poder de hablar en lenguas sin haber lógicamente, sin haber estudiado, ¿no? Sin haber estudiado. Entonces, ese es el poder. Y otro poder, con toda seguridad, más bien dicho, el poder que hace o que habla Marcos 16, 17 y 18, con toda seguridad. Todos esos poderes estuvieron en ellos, ¿no? Estuvieron en ellos. Y vamos a hablar. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A ver, aquí hay que aclarar lo siguiente. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Todo el mundo que cree en el nombre de Jesús. Todos creen en Jesús. En tesis, aún los demonios creen en Jesús. La pregunta, ¿serán salvos ellos? Creer, ya lo hemos dicho repetidas veces, no, creer es obedecer. Eso es creer. Y ahí tenemos el ejemplo de Abraham, pues, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí de los milagreros, digo yo, de este tiempo, hacen mención solamente dos. Hablar en lenguas y, según ellos, sanar. Pero ni eso lo pueden hacer, porque yo sí les he dicho, no, vayan a los hospitales, vayan a las clínicas, ahí hay dolor. ¿Por qué no se atreven a ir allá? Porque no pueden. Los milagros solamente se hacen entre ellos. De aquí más o menos a 1 kilómetro de donde yo estoy en este momento, hay una iglesia que dice, la iglesia donde suceden los milagros. Pero la gente que no es miembro de ahí, nadie ha visto esos milagros. Esa es la diferencia, ¿no? Acá, en cambio, los apóstoles lo hicieron, vieron todo el pueblo vio. Bien, entonces aquí vamos a terminar esta parte, continuaremos el próximo día lunes y seguiremos con este temita, ¿no? Demostrando con la palabra de Dios, demostrando que todo el pueblo vía que hacían los milagros. Buenas tardes.